Retornamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Seguimos aquí con el licenciado Reinaldo Enrique, hablando de temas de derecho. Muchas novedades para los televidentes que cada día ven este programa a las 8 de la noche por Boreal Televisión. Licenciado, hay una acción en reivindicación de un inmueble que lleva ese mismo nombre, acción en reivindicación. ¿Qué sería? Pero fíjese, la palabra reivindicación es como retrotraer un derecho Sí. que aparentemente está perdido, pero se procura hacer que vuelva. Porque, por ejemplo, eso se da en caso de cuando hay algunas propiedades que ya han sido, digamos, subastadas. Sí. Pueden ser vehículos, pueden ser inmuebles y quizás se hizo algún procedimiento irregular. Bueno, fueron adjudicatarias y usted dirá, bueno, pero ya hay un tercero adquiriente, pero no sería de buena fe si fue por mediante maniobras fraudulentas. Entonces se acciona mediante una demanda en reivindicación y nulidad de esa adjudicación, por ejemplo, o podría ser en nulidad de ese embargo ejecutivo y reivindicación, porque la venta que se hizo, digamos, en el mercado de Pueblo Nuevo o en el de La Placita no cumplió con las formalidades legales. Entonces, la persona que demanda en reivindicación normalmente es el dueño, pero se adjudicaron una propiedad o embargaron una propiedad, vendieron en pública subasta y que fue de manera irregular. Entonces, se reivindica. ¿Qué es lo que se reivindica? Lo que ya se ha perdido. Ahora bien, si aún no se ha vendido y se le ha embargado a una persona que no es el dueño, entonces ese tercero afectado, conforme al 608 del Código de Procedimiento Civil, podrá demandar la oposición y la distracción, que es otro tipo de acción. Exacto. La distracción entonces de esos bienes que fueron embargados de manera irregular, porque la venta de la cosa ajena es nula, en el caso de la reivindicación, si se vendió, y en el caso de la distracción, como afecta derechos de terceros, y el mismo 608 del Código de Procedimiento Civil le da esa facultad no solo de oponerse, sino de demandar la distracción, pues entonces podría recuperar todo o parte de los bienes que pueda probar que fueron de su propiedad y que fueron afectados por alguna ejecución de manera irregular. Con relación a la demanda en distracción, que se dan tantos conflictos jurídicos en torno a este tema, resulta que la parte que sabe que va a sucumbir, que ya no va a tener ganancia de causa en un proceso, lo que hace es que comienza a distraer los bienes, a venderlo, a sacarlo del patrimonio de bienes que va a ser objeto de la sentencia a intervenir. Entonces, la demanda en distracción, por ejemplo. Bueno, porque es que hay una situación, si se hace algún embargo y afecta un inmueble o afecta un mueble, vamos a establecerlo así, ese mueble o ese inmueble tiene que ser propiedad del deudor. Sí. Porque si se hace ese embargo sobre un bien de un tercero y no necesariamente del deudor embargado, pues evidentemente que la demanda en distracción va a prosperar. Ahora bien, puede darse que el persiguiente, que el ejecutante, que muchas veces cuando los embargos son ejecutorios, desplazan los bienes, puedan venderlo. Correcto. Y si lo venden sin haber cumplido con esas formalidades de venta en pública subasta, pues evidentemente que estará exponiéndose de conformidad con los artículos, con el artículo 400, parte tercera, segunda y tercera del Código Penal, sobre alguna demanda, algún querellamiento por ocultamiento, destrucción o desplazamiento de bienes embargados. Pero además pudieran ser bienes de un patrimonio sucesoral o de una comunidad legal de bienes. Bueno, porque cuando se hacen ya sobre algún patrimonio común, que puede ser sucesoral
o puede ser en bienes comunes por cuestiones de matrimonio, pues en ese caso habría entonces, si es sucesoral, por ejemplo, y lo que lo distraen son hijos, pues entonces estarán sujetos a que se le aplique las disposiciones contenidas en el 829 o en el 920 del Código Civil, porque hay que hablar conforme al 913, si en dado caso es que se le ha entregado algo voluntario o si lo han distraído, que se consideren como heredero puro y simple. Heredero puro y simple, y si fue que se lo entregaron o se lo donaron, pues entonces habrá que colacionar si es entre ellos, y si fue a un tercero, pues entonces habrá que respetar lo que es la cuota reservataria del 913. Y así habrá entonces que establecer cuál ha sido la situación que aconteció, si es alguna distracción, porque la palabra distraer es como desplazar, es como coger algo de aquí y sacarlo de ahí, sacarlo y como disiparlo. Efectivamente. Entonces, habría que ver en cuáles circunstancias se da eso, porque si es con relación a cónyuge, bienes comunes, y hay bienes, digamos, muebles, bueno, pues es un problema que a la hora de la partición, pues, cada cual va a tener que amortiguar la responsabilidad sobre los bienes que distrae, ¿no? Porque si son bienes comunes y hay un comedor, una nevera, no sé, y un televisor, y algunas dos camas, algunos aires, etcétera. Generalmente... Usted vendió el ganado, usted vendió... que habían 100 cabezas de ganado. Sí. Y cada una costaba 20,000 pesos. Eso hay que cuantificarlo. Sí. Y luego asumir una posición con relación a la partición. Digo, mire, aquí hay dos casas, aquí hay una. Bueno, vamos a tasarla, vamos a ver el ganado y luego hacemos los ajustes. Correcto. Y todo, porque la palabra distraer es como tomar algo, llevarse algo, coger algo. Hay dos acciones en justicia que parecen hermanas, pero tienen objeto distinto, que es la acción en cumplimiento de contrato y la acción en incumplimiento de contrato. Sí, mire lo que pasa. Es que cuando hay una acción por incumplimiento, Sí. que es contrario al cumplimiento, pero también hay una acción, hay un principio denominado non adiplendi contratos. Normalmente cuando se hace un contrato es para que ambas partes, por tratarse de un contrato, y ya estamos en el tema de los contratos, sea sinalmático, cada parte está obligado a cumplir con una obligación de dar o hacer. Si resulta que una incumple, la otra no podría cumplir. Porque, óyeme, si yo me comprometí a pagarte, tú te comprometiste a entregarme esa cosa. Y si ya yo te avancé una parte, no te puedo seguir pagando hasta que tú no cumplas con tu parte. Entonces, si incumple uno, puede incumplir el otro. Entonces, el incumplimiento de uno puede generar el incumplimiento del otro. Y eso implica que ahí aplica, tú dirás, bueno, pero se podrá requerir daños y perjuicios. Si se demostró que el incumplimiento del primero fue el motivo para que el otro incumpla, no genera daños y perjuicios, porque aplica lo que es la figura del non adiplendi contrato. Tú te obligaste conmigo y yo contigo, en un contrato sinalmático, hicimos una promesa de venta. Si tú no cumples, yo tampoco. Entonces, es interesante. Ahora, cuando se hace ese contrato también sinalmático y una parte cumple y la otra no, pues lo más normal entonces es que la parte que resulte estar afectada pueda demandar en la rescisión de ese contrato y en la devolución de lo pagado, si ha entregado algún dinero, y puede requerir inclusive hasta el pago de algún interés complementario e inclusive también astrente. Porque yo cumplí y te puse en mora a que tú cumplas. Y el 1146 del Código Civil establece que previo a demandar por incumplimiento esa responsabilidad civil contractual por daños y perjuicios, hay la necesidad de ponerlo en mora, porque se demostró que se cumplió de un lado,
pero que no del otro, y no obstante se le puso en mora, entonces prosperará sin lugar a duda una demanda de responsabilidad civil contractual por incumplimiento en contra de aquella parte, y eso podrá generar daños y perjuicios, además de la devolución del dinero entregado y quizás algunos daños adicionales, complementarios, y algunos intereses que se puedan colocar como adorno de esa demanda en daños y perjuicios. ¿Puede el inquilino que está al día con su contrato de alquiler, está al día con su depósito, paga sus mensualidades de manera puntual cada mes, y entonces viene el propietario o el administrador de la vivienda, el condominio, el apartamento, y le dice, entrégame el apartamento? Bueno, ¿Hay daños y perjuicios? hay una situación que hay que entender, Sí. porque si se firma un contrato por un año, vamos a decirlo, de alquiler, vamos a decirlo así, y en el contrato se establece que de 30 días a 90, el propietario le podrá notificar al inquilino que está cumpliendo con su renta, que está pagando sus servicios básicos, que está cumpliendo con el cuidado del inmueble. Tiene su depósito al día. Tiene su depósito al día, no ha fallado, pero como un contrato está sometido a un tiempo determinado, ¿qué va a pasar? Que ese inquilino, si se comprometió a la devolución del inmueble, tan pronto establece el contrato y se le notifica, entonces debe entregar, aunque esté cumpliendo, al vencimiento del plazo. Pero al vencimiento. Al vencimiento del plazo, Al no vencimiento. inmediatamente. Si, no le, inmediatamente. si le exigen antes del vencimiento, puede demandar. Ahora, el si cumplimiento. resultó que no obstante el plazo llegó y sigue pagando y se lo recibieron el pago, entonces aplica no aplica la tácita reconducción y entiéndase que hay una renovación contractual y todo pasa normal. Bien, llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.